Danoi, ostirala da, ja asteburua badator, baina pentsatzen dut oraindik ere lana izango duzuela, ostiralak izaten dira nahiko, gauza asko daude, gero behobia ere aurkeztu beharra daukagu Irunen, eta saiatuko gera azkar batean egiten, baino merezi du horrelako ekitaldi batean esatea oso harro sentitzen gerala eta benetan hilabete askotako lana aurkeztera gatozela. Jakina da surfak Gipuzkoan, Euskal Herrian oro har, baina batipat Gipuzkoan dauzkan erroak eta daukan aukera, kapazitatea baita erakargarritasun turistiko bat izateko, ez? Kirola da, eta kirola askotan esaten dugu balioak ere badituela, kirolaren bitartez balioak transmititu daitezkela, baino jakina da baita ere Gipuzkoako herrialde turistiko batean kirolak baduela runninnak bezala eta beste hainbat kirol bezala fokalizatzeko gure destino, gure helmuga turistikoa fokalizatzeko gaitasun berezi bat. Jende gaztearekin gainera eta oso irudi modernoa emanez, ez? Gipuzkoa ez da bakarrik Zurriola, ez da bakarrik Zarautz, ez da bakarrik Mutriku, ez da bakarrik Orio, ez da bakarrik Hondarribia, da hondartza guztiak dauzkaten olatuak, olatu, eta guzti horrekin egin nahi izan duguna da esplikatu eta gure merkatu preferenteei esan Gipuzkoa oso helmuga interesantea dela surfa egiteko. Olatu interesgarriak daudela, eta gainera, zorionez esango nuke oso esparru zabalera iritsi gaitezkela, gure hondartzek ez baitauzkate oso olatu, lehen mailako olatuak, ez da lehen mailako surflaria izan behar gure hondartzetan disfrutatzeko eta gozatzeko. Eta hori importantea da, ze normalean jende gehiena ez dauka lehen mailako gaitasun bat, ez? Nerekin batera daude alde batetik Jorge Cabanas, Billabong Espainiako zuzendari komertziala, Sonia Ziani, surfista, bera marrokiarra da, baino Zarautzen bizi da, eta Andy Krier, Donostiarra, Hendaian bizi dena, eta munduko surflari hoberenetariko bat, gurekin batera. Atzo, halako festatxo bat egin gendun, Belgrado tabernan, eta elkar ezagutzeko aukera izan genuen, eta hori izan pixkat beraiek esaten zidatena, ez? Zenbateraino dan erakargarria eta interesgarria Gipuzkoa mapan jartzeko olatu interesgarriak ez ezik beste erakargarritasun turistiko handiak dauzkatelako. Zer egin dugu? Surfing San Sebastian Region alako bideo batzuk antolatu, 2 minutu pasatxo luzerako bideoak dira. Bideo horiek noski sare sozialen bitartez biralizatu egingo ditugu eta merkatu konkretuetara iritsi nahi dugu beraiekin. Estatu Batuak, Australia, Kanada eta Sudamerikako hainbat, Hego Amerikako hainbat herrietara iritsi nahi dugu. Jakin badakigulako honezkero, surfak baduela momentu hontan gutxi gora bera Donostian bakarrik Donostian 8,3 milioi euro aportatzeko gaitasuna. Hori zuen notan dago, 6.500 turista inguru erakartzen ditu urtean, eta ez da gauza gutxi. Baina nahi duguna da, badakizue gure estrategia dela, ez bakarrik Donostia saldu edo Donostia mapan jarri, baizik eta Donostitik haratago kostalde guztiak dauzkan erakargarritasunak esplikatu. Surfing San Sebastian Region es el producto, es el programa que hoy os queremos explicar. Ha sido posible gracias a la idea de los hermanos Agote, de Borja y de Íñigo, a quienes estamos realmente muy agradecidos, están por ahí atrás. Gracias a Billabong, está hoy con nosotros Jorge Cabanas, que es el director comercial de Billabong España, y gracias a la participación de unos cuantos surfistas y unas cuantas surfistas, entre ellas Sonia Ziani, surfista afincado en Zarautz, y de Andy Krier, Donostiarra, afincado en Hendaya. Surfistas, ambos y el resto de los que nos acompañan en estos vídeos,
bueno, pues que de alguna manera se han enamorado, bien porque son de aquí o bien porque han venido de fuera y han conocido los atractivos de Guipúzcoa, de esta tierra, y que nos van a ayudar a explicar Guipúzcoa desde la ola. Se suben a una ola, se suben a la tabla, pero hacen más cosas y explican en cada uno de esos vídeos qué atractivos tiene Deba Mutriku, Zarauz, Orio, por supuesto La Zurriola, Donosti, Hondarribi y Guetaria. Y también Biarritz. Sabéis que la marca San Sebastián Region tiene la fortuna de no ser una marca, digamos, administrativo, jurídico-política, sino que podemos hablar de ello con bastante libertad y llegamos hasta Hendaya o hasta Biarritz, porque efectivamente quien viene de lejos, y esos mercados que antes he mencionado son importantes, norteamericanos, australianos, canadienses, sudamericanos, mercados franceses, alemanes, holandeses, pues vienen a un destino y no se quedan en un lugar. ¿Y qué es lo que conseguimos a través de estos vídeos? Pues explicar que detrás de cada ola, de cada playa y de cada municipio hay un montón de atractivos que poder conocer vinculados a cada uno de esos municipios, ¿no? La idea yo creo que es muy buena. Nos va a permitir además ir a numerosos festivales de cine de surf, porque todo esto van a ser unas piezas que tienen como colofón un documental de unos 12 minutos, y vamos a ver una pequeña promo, un pequeño tráiler de ese documental a continuación. Luego también al final de la rueda de prensa veremos una de las piezas de 2 minutos, en este caso la dedicada a Orio. Y sabéis, porque me lo habréis escuchado muchas veces decir, que solemos insistir en que no queremos que el turismo se convierta en una ola o en un tsunami que no podamos surfear, ¿no? Que no queremos que nos pase por encima y nos genere un revolcón. Más bien queremos que sea una ola que podamos surfear. Ayer llegué a decir dominar y se reían los surfistas porque yo no creo, no parece que sea fácil dominar una ola, pero el turismo tiene que ser algo que lo podamos disfrutar, genere riqueza y que no se concentre en un único sitio, que no se concentre ni en La Zurriola ni en Donosti, que no se concentre solo en Zarauz. Necesitamos que se reparta por el conjunto del territorio, y a Mutriku y a Deba y a Orio y a Guetaria y a Hondarribi también les va a venir muy bien que de alguna manera se haga hincapié en que el conjunto de la costa guipuzcoana, de San Sebastián Region, tiene atractivos, y que si se viene uno aquí a pasar 10 días, pues realmente va a tener olas muy divertidas y muy bonitas. Y añadiría otra cosa que aprendí ayer de ellos, ¿no? Y es que por fortuna tenemos unas playas y unas olas que tampoco es que sean, digamos, exclusivas para grandes surferos, ¿no?, de alta competición. Ellos también disfrutan en nuestras playas y ellos también han aprendido mucho y disfrutan mucho de nuestras olas. Pero es verdad que son olas accesibles, algunas más que otras, para un gran número de personas que son aficionadas al surf y que no tienen que tener un altísimo nivel. Eso amplía el universo al que nos dirigimos, porque la mayor parte de la gente lo hace por ocio, lo hace por diversión, y en vacaciones aprovecha con su pareja o con sus amigos para ir a hacer surf a algún destino, ¿no? Y hemos llegado a esa conclusión a la vista también de la importancia económica que está teniendo el surf en lo que es el mundo turístico del territorio. Algunos estudios apuntan a que el surf aporta 8,3 millones de euros al PIB local en San Sebastián, que atrae más de 6.500 turistas al año, y que por tanto estamos hablando bueno, pues de un foco que nos interesa más allá de otros. Hablamos siempre de gastronomía y hablamos del paisaje o de o de la cultura. El surf es un elemento que nos puede ayudar también a posicionar el destino en el mundo. Hemos llegado a un acuerdo con Lufthansa para que esa compañía aérea en los vuelos transoceánicos, todavía no tenemos fecha, pero tenemos el compromiso de que introducirán estas piezas en sus canales de televisión que, bueno, pues los viajeros consumen durante el viaje. Y también los vamos a difundir, como he dicho antes, a través de redes sociales, haciendo una discriminación muy selectiva de aquellos mercados que son mercados diana para nosotros, porque queremos llegar a determinadas personas, de edades, bueno, hoy en día con las redes sociales se pueden hacer esas cosas, y aprovecharemos también la presencia de este documental en diferentes festivales de cine de surf para, en esos momentos en los que se esté proyectando este material, hacer también promos a través de redes sociales en esos lugares. En definitiva, que creemos que es un producto realmente interesante, y que creemos que, bueno, que aúna un poco mucho de lo bueno que tiene este territorio, ¿no? El deporte, el surf, esa mirada a la naturaleza, a nuestros entornos naturales,
y os quiero agradecer de corazón que hayáis participado y nos ayudéis, en este caso a la Diputación Foral, pues a promocionar el destino. Antes de pasarles la palabra a los surfistas, le voy a pasar la palabra a Jorge Cabanas, que como decía viene en representación de Billabong España, a quien aprovecho para agradecerle que se haya convertido en un aliado y haya colaborado en el proyecto. Bueno, buenos días a todos. Nosotros, lo que comentaba ayer, ¿no?, durante la presentación del vídeo, bueno, de los capítulos que nos enseñaron ayer en Belgrado, pues que desde Billabong siempre estamos dispuestos a colaborar en este tipo de iniciativas, ¿no? Cuando nos presentaron los hermanos Agote el proyecto, pues nos pareció realmente interesante, ¿no? Porque, bueno, Billabong está muy vinculado a esta tierra. De hecho, cuando introducimos la marca aquí en Europa, fue a través de País Vasco. Bueno, el origen del surf para nosotros está instalado en esta tierra, ¿no?, en Euskadi y tal, y el vínculo que tenemos con ello pues nos ha hecho que nos pareciera todavía más interesante, ¿no?, el proyecto. Entonces, bueno, pues apoyando desde lo que podemos nosotros este tipo de iniciativas, ¿no?, que siempre, pues bueno, nos parece que van en línea con los objetivos de nosotros como multinacional también, que es potenciar la imagen del surf para luego vender y desarrollar nuestros productos, ¿no?, y nuestra actividad. Entonces, bueno, también muy agradecidos a vosotros por hacernos partícipes, ¿no?, de este proyecto. Y poco más que decir. No sé si tenéis alguna pregunta o... Vamos a hacer una cosa, vamos a ver el tráiler del documental, luego vamos a escuchar a los surfistas. Surfing San Sebastián Region es un proyecto en el que hemos querido mostrar los diferentes pueblos de la costa guipuzcoana donde puedes practicar el surf. Para ello hemos escogido a 6 surfistas internacionales y nos los hemos llevado a descubrir estos sitios tan únicos. This is not the only time that we've chosen not to change. Bueno, luego vamos a ver una de las piezas, la de Orio, y veréis más concretamente cómo, además de hablar de la ola y de lo bien que se lo pasan surfeando, van a hablar de Orio, de lo que pasa en Orio, de sus tradiciones. Esa es la manera un poco de introducir el destino turístico. Bueno, yo ahora os pasaría la palabra un poco para que nos contaseis cómo lo habéis vivido, ¿eh? Tenemos a Sonia y tenemos a Andy. Quizás podemos empezar por Sonia. Creo que tú protagonizas el vídeo de Orio, efectivamente, o sea que le vamos a ver dentro de un momentito en el vídeo que vamos a poner. Si quieres, cuéntanos un poco qué te ha parecido la iniciativa. Bueno, yo primero me gustaría dar las gracias a los hermanos Agote, a vosotros y a toda la gente, a Billabong, a toda la gente que ha hecho posible estos pequeños episodios. Yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Como bien ha dicho, yo provengo de una familia marroquí. Mis padres se afincaron aquí hace 50 años y a la cual estoy muy arraigada y agradecida. Y bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita porque un pueblo y un país que me ha dado tanto, pues tener esta experiencia de mostrar todo lo que ha significado para mí, yo creo que se va a reflejar en el capítulo de Orio y cada uno va a reflejar en su capítulo lo que para nosotros es esta pasión. A mí el surf me ha aportado mucho y nada, espero que el vídeo retransmita todo lo que yo siento hacia el surf. Gracias a ti, Sonia. Y tenemos a Andy. Buenos días a todos. Yo también quería empezar por agradecer a los hermanos Agote por tan buena realización de este vídeo y tan buena causa también. Yo soy un surfista que he crecido en la frontera, he tenido que cruzar la frontera prácticamente todos los días para encontrar las mejores olas y eso me ha hecho también pues, ver todo el potencial que tiene nuestra costa y me parece brutal que la Diputación se centre en esto y que eduque desde la base a los surfistas que quieren venir, porque los surfistas de por sí somos gente curiosa y por lo tanto no solo vamos a ver y venir y visitar nuestra zona para encontrar olas y surfear 10 horas al día, sino que queremos ver más allá de eso y me parece increíble que se quiera mostrar más allá de Donosti todo lo que hay por ahí, porque es brutal y merece la pena conocer.
Gracias. Además hay veces que no hay olas. Totalmente, totalmente. Cuando no hay olas, algo hay que hacer, ¿no? Eso es lo que tiene el surf. Sí, sí, sí. Bueno, pues si queréis vemos el vídeo de Oreo y así nos hacemos una idea de cómo quedan las piezas. السلام عليكم نيش هذا سونيا الزياني خرقة ذاني تنك إسبانيا غيوريوس. At the mouth of the Oria River, we find a small fishing village where the sea and the mountains merge in perfect unity. It is a small town with lots of life, dotted with a few lucky tourists who join locals in their daily routine, appreciating their gastronomy and unique local marketplaces. Oreo is the capital of the grill, where they roast fish using their local technique. You will enjoy the best bream you have ever tasted. La Antilla is the main beach in Oreo. It borders a large park where families frequent. It is a good beach for surfing and has several peaks depending on the state of the sandbars. But without a doubt, if we had to pick our favorite thing about Oreo, it would be the rowing and their love of the regattas. The Oreo whaling boat is the pride of the town. With its unmistakable yellow color, it has reaped multiple successes throughout the years. Oreo has always been closely linked to the regattas, and in fact, it is home to the Areneche, the Oreo Rowing and Kayaking Technification Center, an authentic temple for lovers of this sport. Bueno, como veis, son piezas muy deglutibles en las redes sociales, son cortitas, van directas al tema y bueno, creemos que pueden ser muy efectivas. A partir de aquí, cualquier pregunta que queráis hacer. ¿Alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta, insisto en el agradecimiento a todos los que habéis participado en el proyecto y a los hermanos Agote muy especialmente. Y lo dejamos aquí. Bai, barkatu, beste gai baten bueltako galdera, posible da, ez? Bai. Bueno, gaur prentsak dakar alegia pisu turistikoen inguruan diputazioak haien jardunaren bueltan eta ingresoen bueltan jakin nahi dutela alegia zen pisu dauden alkilatuta eta haiek ze irabazi dituzten iruzurrik egon ez dadin. Horren inguruan, pixka ze espiriturekin egiten den jakineko genuke, beti bezala euskaraz eta gaztaleraz. Eskerrik asko. Bueno, esan beharra dago, aspalditik gabiltzala hilabete batzuk daramagula lanean ogasunarekin, turismo departamentuak eta ogasun, Gipuzkoako ogasunak, Gipuzkoako apartamentuen aparture elkartearen eskutik, bai HomeAway eta bai Airbnb eta plataforma hauekin guztiekin, transmititu diegulako apartamentu turistikoa kontrolatzeko modu bat izango dela ogasunaren bitartez. Hemen ogasun propioa izateak laguntzen du kontrol bat egitera eta ez duguna nahi, aldundi bezala da, inundik ere apartamentu turistikoak bihurtzea ekonomia beltzaren ispilu batean. Eta hortarako zuhurtzia handia zibiliko gera, bagabiltza, izan ere ogasunak duela urtebete eskutitz desente bidali zituen horrelako interneteko portal guztietan aurkitu zituen pisu guztietara, oroituz beharrezkoa dela zergak ordaintzea eta hasienatik pasatzea. Eta egia esatea nahi baldin baduzue, aurkitu dugu aparturen elkartean oso jarrera eraikitzailea
eta lagungarria. Beraien bitartez egin dugu plataforma guzti hauekin kontaktua, oso interesatuta daude Gipuzkoan dauden eta egongo diren pisu turistikoak legalak izatearekin. Legalak esan nahi du udalerri bakoitzak aprobatzen dituen arau urbanistikoak betetzeaz gain eta Eusko Jaurlaritzak bere garaian plazaratu zuen legea betetzeaz gain hasieratik pasa behar dela eta gertatzen diren diru sarrerak deklaratu egin behar direla. Beraiek badakite hori, nahi dute sektore reglatu bat, eta elkarlanean ibiriera Hazienda bera, turismo departamentua, Aldundiko turismo departamentua, eta beraiekin elkarlanean. Eta hortaz, hemendik ere, abisu bat eman, etxe bizitza turistikoak dauzkaten guztiei, Eusko Jaurlaritzak edo udaletxeek dauzkaten arauak betetzeaz gain, ezinbestekoa dela Haziendan deklaratzea ematen diren diru sarrera guztiak. Decía que efectivamente venimos trabajando desde hace algunos meses en colaboración con la Hacienda de Guipúzcoa y la Asociación Aparture, de cuya mano han venido pues los representantes de las plataformas más importantes que comercializan los pisos turísticos. Estoy hablando de HomeAway, estoy hablando de Airbnb. Y tenemos la fortuna de contar con una asociación como Aparture que tiene muy claro que ese sector tiene que ser un sector en todo caso reglado y que además de cumplir con las normativas urbanísticas de cada municipio, y en caso de Donosti se ha aprobado recientemente una ordenanza específica para los pisos turísticos, tiene que cumplir también con la Ley Vasca de Turismo, que establece un registro para los pisos turísticos, y también, cómo no, con la Hacienda. Es decir, lo que tenemos muy claro, tanto la Hacienda como el Departamento de Turismo, el conjunto de la Diputación Foral, es que en modo alguno los pisos turísticos pueden convertirse en una puerta para abrir un mercado negro o una economía sumergida. En ningún caso. Y por tanto, un mensaje muy claro a los propietarios de que además de cumplir con esas normativas, hay que pasar por caja. Y estamos haciendo un trabajo leal, y de mucha colaboración con esas plataformas y con la propia Aparture, porque estamos coincidiendo en los objetivos. Bueno, aprobatzen duguna da dinamika bat nun eta plataforma hoiekin elkarlanean derrigorrezkoak izango diren halako bete behar batzuk betetzea eta etxearen jabetza, etxe bizitza horren jabetza deklaratzea eta hortaz ogasunak berri izan dezala merkaturatzen ari diren etxe bizitza turistiko guztiak. Gero kontrola egin ahal izateko. Ogasunak esplikatuko ditu nik baino asko hobeto baldintza tekniko guztiak, ez dago kit neri, nik esan dezakedana da, beraiekin elkarlan ari gerala eta beraiek beharrezkoak diren tresna guztiak jartzen ari direla honen inguruko kontrola gertatu dadin. Vale? Venga, mi esker,